Buenos días a todos, continuando con la exposición de los temas que integran la convocatoria de acceso a los cuerpos generales de la Administración de Justicia. Vamos a hablar esta mañana de la jurisdicción y de la competencia, dos cuestiones que aparecen dentro de lo que sería el apartado referente a las cuestiones generales del proceso civil en España. Hablamos en primer lugar de la jurisdicción. ¿Qué es la jurisdicción? La jurisdicción es la potestad del Estado para resolver conflictos mediante la aplicación del derecho. Esto supone la existencia de tres cosas. La primera cosa que supone es la existencia de un conflicto, de una situación en la cual aparecen intereses contrapuestos. En segundo lugar aparece el medio a través del cual se resuelve este conflicto sería el derecho, entendiendo el derecho como la aplicación de una norma escrita. Y finalmente el sujeto a quien corresponde la titularidad, la capacidad para resolver este conflicto sería el Estado que la va a llevar a cabo a través de los jueces y tribunales integrantes del Poder Judicial, del llamado tercer poder del Estado. Esta función en el orden civil es la de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en materias no atribuidas a otros órdenes. Por tanto, aquí nos vamos a encontrar con dos tipos de limitaciones determinantes del ámbito de la jurisdicción civil. En primer lugar, el ámbito del propio Estado. La jurisdicción civil no va a ser competente en lo que serían conflictos que se susciten fuera del ámbito competencial del Estado español, y en segundo lugar tampoco va a ser competente en lo que sean competencias atribuidas a otros órdenes jurisdiccionales como el penal, como el mercantil, o bien que sean competencia o que sean materia que se suscite en el ámbito estrictamente administrativo. Bien, otra cuestión es la cuestión de la competencia. La competencia lo es dentro del ámbito ya de la jurisdicción civil y sirve para determinar qué tipo de tribunal concreto está llamado a conocer de un asunto. Las clases de competencia quedan establecidas con carácter general, que luego se pormenoriza en el artículo 36 de la LEC. Es competencia objetiva, competencia funcional y competencia territorial. La competencia objetiva sirve para atribuir a un órgano por razón de materia o por razón de cuantía la capacidad para conocer y para resolver un determinado asunto. Luego veremos que con carácter general la mayoría de las atribuciones competenciales de naturaleza objetiva van a recaer en los tribunales de instancia y que los juzgados de paz van a tener una posición, digamos, más residual. La competencia funcional es la competencia que corresponde a la fase en la que se encuentre un procedimiento. Con carácter general veremos también que la competencia funcional va a corresponder a los tribunales de instancia, pero que cuando ya entramos en lo que sería la resolución de recursos o en la resolución de otro tipo de incidencias, la competencia funcional va a corresponder a las audiencias provinciales. Y finalmente hablaríamos de la competencia territorial. La competencia territorial es la que corresponde al ámbito geográfico.
partido judicial, provincia o en su caso municipio. La competencia objetiva y la competencia funcional se aprecian de oficio si proceden, pero la competencia territorial es una competencia disponible por las partes con carácter general, salvo que se aprecie la existencia de fueros imperativos. Esta disposición por las partes de la competencia territorial es lo que se conoce también como prorrogabilidad. Vamos a acabar el tema hablando de la acumulación de acciones y de la acumulación de procedimientos. A primera vista, y esto lo digo por experiencia propia, no se percibe una diferencia, o no se percibe cuando uno empieza a estudiar una diferencia entre una cosa y la otra. Con el tiempo nos damos cuenta de que la acumulación de acciones entra en juego antes del procedimiento y la acumulación de procedimientos entra en juego después o durante la tramitación de los procedimientos. La acumulación de acciones prevista en los artículos 71 a 73 concierne al tratamiento conjunto de varias pretensiones en un mismo procedimiento para resolverse en una única sentencia. La acumulación de acciones puede ser objetiva o puede ser subjetiva. En la acumulación de acciones objetiva, el actor acumula en la demanda cuantas le competen contra el demandado, aunque procedan de títulos distintos, siempre que no sean incompatibles entre sí, siempre que no se excluyan mutuamente. El efecto que se persigue y que en su caso se logra es el de la evitación de sentencias contradictorias y, desde luego, el de la economía procesal. Respecto de la acumulación de acciones subjetiva, a ella nos hemos referido cuando hablábamos de la pluralidad de partes. La acumulación de acciones subjetiva concierne, por tanto, a los litisconsorcios activo, pasivo y mixto. Los requisitos de la acumulación subjetiva y, en su caso, de la subjetiva serían conexidad, misma causa de pedir o mismo objeto, compatibilidad y no exclusión mutua. La acumulación de acciones previa al procedimiento se tramita con la demanda inicial y la otra parte, si percibe que es indebida, opondría la excepción procesal. La acumulación de procedimientos, como he anticipado en lo que he dicho antes, no tiene lugar antes de los procedimientos, como la acumulación de acciones, sino que tiene lugar durante el curso de los procedimientos y supone la unificación de dos o más procesos pendientes distintos o conexos en uno solo para terminarse por sentencia judicial. La finalidad que se persigue es triple: economía procesal, coherencia y cosa juzgada material. Clases por conexidad, misma causa de pedir o mismo objeto. Por prejudicialidad, en el caso previsto en el artículo 76 de la LEC, cuando uno depende del otro. La tramitación tiene lugar primero ante el tribunal donde se plantea el procedimiento más antiguo. Una vez formulada la solicitud, se da audiencia a las partes y se da una resolución decidiendo si se acumula o no se acumulan los procedimientos. En el caso de que se acumulen los procedimientos, que es algo distinto de lo que sería la resolución de la solicitud, el procedimiento que se sigue es el que se encuentra en fase más avanzada o en el que se plantea un asunto de mayor cuantía.
Hay procedimientos que, habría que decirlo también, no son acumulables, es decir, la acumulación de procedimientos requiere el amparo de una causa legal que no los excluya. Finalmente, al hablar de la tramitación de cuestiones de jurisdicción y de competencia, diremos que las cuestiones de jurisdicción son algo que viene de la mano del conflicto, o bien entre órganos jurisdiccionales o bien con tribunales extranjeros. Respecto de la tramitación de cuestiones de competencia, diremos que se trata de un conflicto más interno que se da entre órganos del mismo orden, y que la cuestión de competencia donde se plantea el conflicto puede tener origen en la competencia objetiva, funcional o territorial. Se plantea aquí todo lo que es el desarrollo de un procedimiento y tal, pero creo que para evitar alargarnos demasiado, convendría remitirse al texto del que podéis disponer de este tema y dar aquí por zanjado la exposición del mismo. Pues nada, chavales, esto es lo que hay. Feliz fin de semana a todos.